Les doy la más cordial bienvenida a la mesa denominada Hacia el principio de mínima intervención en sistemas normativos indígenas del Foro 25 años de la Jurisdicción Federal Electoral Indígena, sentencias fundacionales y relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organizado conjuntamente por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Agradezco a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros, a la magistrada, los magistrados de los estados de Tabasco, Campeche, Coahuila y por supuesto el anfitrión, el presidente del estado de Chiapas. A los jueces y a las jueces de paz, muchísimas gracias. Al personal de las instituciones que participan, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto para mí presentar a quienes nos acompañarán como panelistas en esta mesa. En primer lugar, la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Muchas gracias, magistrada, por estar aquí. El consejero Osvaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Bienvenido, consejero, presidente. La maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Roselia, bienvenida. La doctora Elisa Turrueda, investigadora de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Y el maestro Alfredo Runuaba Ortega, visitador especial en atención de niños, niñas y adolescentes de la CDH Chiapas. Bienvenido, muchísimas gracias. Y en un momento más se incorporará con nosotros el magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues sin más voy a ceder en primer lugar el uso de la voz al consejero Osvaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y a todos por esa calurosa bienvenida. Es un honor para mí este panel con especialistas en estos temas y además grandes amigas y amigos, ¿no? Alfredo, toda la vida, la doctora Elisa, la magistrada, por supuesto, con Roselia, que nos conocimos en el Centro de Estudios Constitucionales, ¿verdad? Ya hace un ratito de eso, creo que cuando jurisprudencia indígena. Sí, un poquito de ruido, pero... Y qué gusto reencontrarnos en una actividad de esta naturaleza. A ver, me toca hablar al principio y trataré de ser muy breve y aprovechar que soy el primero a intervenir para ubicar más o menos el análisis de este proceso de generación de criterios judiciales que han venido a romper paradigmas. Yo lo planteé desde esa perspectiva, ¿no? Las resoluciones judiciales y las decisiones de las autoridades administrativas electorales, lo que han venido haciendo estos 25 años es romper paradigmas, modificar conceptos que sostenían pues nuestras instituciones de organización social. Lo explico de la siguiente manera. El Estado mexicano y los estados modernos en general se sustentan en una tesis liberal que cuando surgieron a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, arraigaron esta idea de que estos estados modernos, que nacieron con la Revolución Francesa y las constituciones modernas, tenían que ser indiferentes a las diferencias culturales. Estos estados surgieron para resolver los conflictos de religión en Europa
y fueron modernos porque lograron que los estados no fueran confesionales, tenían que ser indiferentes a las profesiones religiosas de todas las personas. Y de la misma manera, desde un principio, estos plantearon que tendrían que ser diferentes, indiferentes a las cuestiones culturales. Por eso Napoleón Bonaparte, que es el primero en consolidar un estado de esta naturaleza, ¿no?, promovía la homogeneidad cultural, una sola lengua, una sola cultura, una sola moneda, un solo ejército, ¿no? Son las características de los estados liberales que surgen con el mundo moderno. No es de sorprendernos, pues, que estas cuestiones que ahora no son tan naturales, no lo fueran hasta hace muy poco tiempo. Había una tradición política arraigada en todas nuestras instituciones, incluyendo las constituciones, las leyes, pero también los criterios judiciales y las determinaciones administrativas. Y entonces lo que hemos vivido estos 25 años es un proceso revolucionario, ¿no?, de transformación de estos conceptos y estos paradigmas políticos, y que se han venido planteando a partir de algunos aspectos que han surgido en el orden internacional y otros en el orden nacional y otros en el orden local. Chiapas en particular tiene un significado histórico muy importante en el inicio de este quiebre de paradigmas. Aquí en los años 70 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional Indígena. Se está incorporando el magistrado Felipe de la Mata. Bienvenido, magistrado. Agradecemos la presencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, magistrado. Con su venia, magistrado, nada más termino la intervención para el uso de la voz. Y entonces, yo creo que este quiebre de paradigmas que ha permitido esta perspectiva intercultural ha venido aterrizando en la garantía de derechos a minorías culturales, en este caso a pueblos y comunidades indígenas, garantías que se han dado dentro del sistema de partidos políticos y garantías que se han venido dando a partir del respeto al derecho que ellos tienen de decidir la forma en cómo van a elegir a sus autoridades. Hemos avanzado en estos 25 años en esas dos pistas o en esas dos vías, y permítanme referirme al caso de Chiapas, ¿no? Lo que tiene que ver con el impacto dentro del sistema de partidos políticos está relacionado a una serie de acciones afirmativas que se han venido aterrizando en vía jurisdiccional y en vía administrativa en algunas entidades, incluso a nivel de leyes, que están permitiendo que pueblos y comunidades indígenas accedan a candidaturas, a postulaciones que ya están previamente determinadas. No está siendo un proceso fácil. La Sala Superior inició esta dinámica después de su resolución 2017, que obligó en lo federal a que se etiquetaran distritos electorales federales indígenas, es decir, ahí únicamente podían postularse personas que se adscribieran como indígenas, autoadscribieran como indígenas, y en el ámbito de las entidades federativas, también los soples han venido promoviendo este tipo de determinaciones. En el caso particular de nuestro estado, aquí no promovimos esas acciones afirmativas en el 2018, nos llegó muy tarde el criterio de la sala, ya habíamos arrancado proceso electoral, estábamos ya con el registro de las candidaturas, y eso tuvo una consecuencia, nos deja una lección. Si dejamos al libre mercado que los partidos políticos respeten esas postulaciones, pues miren, de 40 curules que tiene el Congreso del Estado, como resultado de las elecciones de 2018, solamente había un diputado que se adscribía como indígena, el de Chamula. De 40, uno. Evidentemente había un déficit ahí de representación política que tenía que ser corregido. ¿Qué hicimos para las elecciones del 2021? Aterrizamos un acuerdo
donde se garantizaron acciones afirmativas, candidaturas indígenas en candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional. Creo que haber logrado que en las listas de RP se estableciera ahí la obligación de que uno de los 3 primeros de la lista tendría que ser indígena, fue la acción afirmativa más poderosa. Y los partidos originalmente no estaban de acuerdo, ellos querían que fuera uno de los primeros 6 lugares de la lista. Nosotros no estuvimos de acuerdo, ¿no? Originalmente habíamos establecido que fuera uno de los 2 primeros lugares, quedó uno de 3, y después tengo que reconocérselo a los partidos políticos. Nadie impugnó este acuerdo, ¿no? Lo respetaron. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de ello? Que ahora, lo decía el señor del Estado en su intervención, de 40 curules que tiene el Congreso de Chiapas, 9 se autoescriben como indígenas. O sea, fue brutal, ¿no? Haber saltado de 1 a 9 habla de la fuerza que tienen estas acciones afirmativas y de la ruta que tenemos que seguir si queremos y estamos comprometidos con reivindicar el derecho histórico de nuestros pueblos y comunidades indígenas a tener espacios de representación política. No podemos dejar al libre mercado esas postulaciones, porque cuando se han dejado a eso, no han funcionado y hemos incurrido en injusticias. ¿Cuál es el desafío que tienen las acciones afirmativas? Lo decía también el gobernador en su intervención, las simulaciones en las postulaciones, ¿no? Ahí nos meten muchos goles. Ya recordemos que en el 2018 el hecho de que la sala exigiera el documento de vínculo comunitario hizo que eso permitiera algunos abusos, que tratamos que en el 2021 no ocurrieran. ¿Qué hizo el Instituto Nacional Electoral para atajar esos actos de simulación en las elecciones de 2021? Bueno, estableció la obligación a sus funcionarios de órganos desconcentrados de ir a las comunidades y preguntarle a los líderes que firman los documentos si efectivamente ellos habían expedido el documento. Y el INE pudo ahí atajar algunos actos de simulación, recuerdo el caso del Mijis y algunos otros, pero hubieron otros que no se pudieron resolver con esa estrategia que utilizó el INE, algunos de Chiapas, por cierto, ¿no? Es decir, volvieron a encontrarle la ruta, porque iban los funcionarios electorales a la comunidad y allá decían, sí, ha hecho trabajo comunitario con nosotros, ¿no? Evidentemente hay elementos para suponer que hay toda una dinámica de corrupción ahí. ¿Qué pasó en el caso de las postulaciones locales? Cuando nosotros definimos la procedencia de candidaturas locales, ya conocíamos la experiencia del INE y teníamos que hacer algo en el OPLE para evitar que se burlaran enfrente de nuestras narices, no solamente nosotros, sobre todo de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué hicimos? Pues hicimos uso de un instrumento que ustedes como funcionarios judiciales lo conocen muy bien, ¿verdad? Hicimos un ejercicio de ponderación. En aquellas postulaciones que teníamos conocimiento, información de que habían hechos públicos y notorios para advertir que no eran indígenas, les rechazamos la verificación del documento. Hubieron 3 casos que aún y cuando fuimos a campo y nos decían, sí tiene vínculo, yo firmé el documento porque tiene vínculo comunitario, modulamos, ponderamos hechos públicos y notorios y rechazamos esas postulaciones. Y yo quiero reconocer aquí a la magistrada, al magistrado del Tribunal Electoral del Estado, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque confirmaron ese acuerdo. Y yo creo que con eso nos dan a los órganos electorales un instrumento muy poderoso, ¿no?, para atajar esos actos de simulación en los trascendentales comicios de 2024. Vamos a esperar el resultado de las consultas que organizó el INE a requerimiento de la sala para que los pueblos y comunidades indígenas nos digan cómo debemos de verificar esa autoascripción, pero el antecedente del caso Chiapas ya nos da una ruta a seguir que puede ser muy interesante para que se aplique a nivel nacional en el 2024. La última, y ya concluyo, tiene que ver con esa garantía
de derechos políticos que se da al margen del sistema de partidos políticos, es decir, el respeto que tienen estos pueblos y comunidades a definir sus espacios de representación y de organización política por vías distintas al sistema de partidos políticos. Y el gobernador también hacía referencia al caso de los Chuc, porque es el que nos pega a nosotros aquí. Sabemos que en Oaxaca, y Roselia pudiera contarnos muchos datos de esa experiencia, ¿no? Hay una tradición de hace muchos años de respeto a esas formas de organización política que ha venido funcionando, ¿no? En el caso de Chiapas, no se dio el tránsito igual que Oaxaca a finales de los 90, porque los zapatistas no quisieron. Cuando el Congreso local de Chiapas, igual que el de Oaxaca, quiso legislar para el reconocimiento de esas formas de organización política indígenas, los zapatistas se opusieron. Argumentaron que era una estrategia de contrainsurgencia que estaba promoviendo el gobierno federal y que ellos traían una mesa de negociación federal. Y por lo tanto no estuvieron de acuerdo y las organizaciones indígenas de Chiapas tampoco estuvieron de acuerdo. Es decir, fuimos como en una ruta distinta a lo que hicieron en el estado de Oaxaca. Y ahora que después del caso Cherán, Ayutla de los Libres, vemos movimientos indígenas en Chiapas que están demandando ese reconocimiento, encontramos una realidad muy distinta a la que tenía Oaxaca en los años 90 cuando iniciaron, porque ahora hay un sistema de partidos políticos ya más arraigado, ¿no? Hay muchos liderazgos ahí ya vinculados al sistema de partidos políticos que no están de acuerdo. Organizamos la consulta indígena en enero, el magistrado Gil todavía era consejero con nosotros, organizamos la consulta indígena en enero del 2019 y el resultado de la consulta fue 60-40. O sea, no es cierto que todo el pueblo de Oshchuk, ¿no?, está a favor de un cambio de régimen. Lo que se observa desde ahí, pues, es que hay desencuentros. Y eso no está ayudando a darle viabilidad a los procesos electivos en el municipio de Oshchuk. Estamos teniendo a 4 años muchos problemas en el municipio, porque siguen ellos sin encontrar ese entendimiento mutuo respecto a cuáles deberían ser las reglas para elegir sus autoridades. Nosotros tenemos claro, y ese es el eje de esta mesa, tenemos que ser respetuosos del principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Nosotros no les vamos a decir cómo deben hacer las cosas. Nuestra obligación constitucional es respetarles, reconocerles ese derecho, pero el llamado es, pues, a que ellos tienen que encontrar la vía, ¿no?, de transitar los acuerdos que hagan viable ese proceso electivo. Yo dejaría acá mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos la valiosa intervención del consejero Osvaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, y se va a disculpar porque por cuestión de agenda tiene sesión pública. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Adelante, magistrada, por favor. A ver, ya, creo que ya. Bueno, muchas gracias, querida doctora Gaby. Bienvenida a esta su casa, a Chiapas. Agradezco la presencia de todos los que me este foro, al magistrado Felipe de la Mata. La verdad es que aparte de poder estar con ustedes en este foro, tengo muchas ganas de escucharlo porque todos sabemos de la calidad de sus ponencias y esperamos escucharlo. Por supuesto, a Roselia, a la licenciada, la maestra Roselia, bienvenida a Chiapas. Al visitador,
es que yo lo conozco como mi amigo, pero bueno, al visitador de Derechos Humanos, bienvenido, por favor, en representación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, bienvenido, y por supuesto a la doctora, quien no tenía el gusto de conocerla, pero que hoy estamos conociéndonos y aparte he escuchado cosas muy buenas de ustedes acerca de toda su trayectoria. Al personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que sé que están aquí, que bueno, es un tema muy importante, a los jueces de paz y conciliación indígena y por supuesto al presidente que permitió que se llevara a cabo este evento. Muchas gracias, Gilberto, estamos muy contentos de estar en este foro. Estamos muy contentos y estamos felices de poder estar en este foro. Muchas gracias por poder realizar este evento acá en Chiapas. Y bueno, a mis compañeros y amigos tribunales de la presidenta de Tabasco, el magistrado de Campeche, el presidente de Coahuila, la consejera Elena, y bueno, podría yo decir a todas y cada una de las personalidades, y por supuesto al Poder Judicial del Estado de Chiapas, que nos permite estar aquí en este auditorio y también por esa inauguración. Una vez hechos los agradecimientos y por supuesto a todo el equipo que también viene de Sala Superior, y bueno, saben perfectamente que es mi reconocimiento a una amiga que también estuvo con nosotros en el tribunal y que aparte del afecto y todo, reconozco toda su labor en la Sala Superior, y aunque piense que no es ella, es la licenciada y la maestra Mercedes de María Jiménez Martínez, ¿verdad? Jiménez Martínez. Muchas gracias por estar acá y por hacer que este tribunal reciba este tipo de foros, ¿no? Todos te saludamos. Muchas gracias. Creo que son 25 años este foro de hablar de aquellas resoluciones que han venido a garantizar los derechos políticos de las comunidades indígenas. Y cuando me hablaron del tema, me puse a reflexionar qué aspecto podríamos tocar y qué aspecto podría yo hablar en 10 o 15 minutos, porque nada más es lo que voy a hablar. Y creo que es muy importante determinar que para nosotros que estamos al momento de juzgar, al momento de poder estudiar un asunto, no me dejarán mentir, aquí están los secretarios de Estudio y Cuenta, la Secretaría General, pues nos llega un asunto y nosotros tenemos que estudiar cuáles son, pues de primera instancia, sus agravios, cuál es lo que están pidiendo, cómo se entabló la litis, y de ahí inmediatamente decimos, fíjense que ya hay un precedente, es que la Sala Jalapa resolvió así, y es que la Sala Guadalajara también hay un precedente por ahí, y ¿qué creen? También la Sala Superior ya confirmó, y tal pareciera que en la justicia electoral resolvemos por precedentes. Si bien es cierto, como todos sabemos, la jurisprudencia nos obliga, y nos obliga a observarla y a incluirla en todas nuestras resoluciones. Los precedentes no como tal, pero sabemos que un precedente de Sala Superior es casi el decirnos, aquí está, cuáles van a ser los pasos para que nosotros podamos resolver. Yo voy a hablar netamente como jurista, como esa magistrada en el ámbito jurisdiccional, que tiene que ver con todos esos precedentes y sentencias que nos ha dado la Sala Superior y la Sala Regional. Independientemente de los precedentes que tuvimos para resolver Orchuk, porque como lo mencionaba el presidente del Consejo General, sí, claro, hubo una consulta, se determinó que fuera por usos y costumbres, pero eso fue en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral, en donde conocimos sobre la petición de esas comunidades a poder cambiar la forma de elección, y fue a través de una sentencia. Ellos en cumplimiento llevaron a cabo la consulta y, como dice, el 60% determinó que sí quería tener un cambio de régimen, y se dieron las cosas. También podemos hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con ese derecho que fue privilegiado en el año 2016 sobre la inclusión de las mujeres a los cargos de elección. Y también se habla de mujeres indígenas, porque no solo se hablaba de Chiapas, de mujeres que no pertenecían a esos municipios o a esos distritos indígenas. Y entonces también ese es un gran precedente en el 2016, y también sobre violencia, 2015, y después sobre violencia política en razón de género, que si bien no estaba legislado, también se trataron de los casos de las presidentas de Chenaló y de Orchuk, que hemos sido también sentencias emblemáticas en donde se les ha reconocido que han tenido esa violación, no solo a sus derechos políticos de ejercer el cargo para los que fueron electas, sino también de esa violencia política en razón de género. Es decir, desde el 16
hablamos de una reforma que llegó hasta el 20, y eso fue gracias a las sentencias de una sala superior. Entonces, venimos hablando de estas sentencias que durante 25 años nos han generado el poder reconocerle estos derechos humanos, estos derechos político-electorales a las comunidades indígenas. Voy a hablar en concreto de un tema, y voy a ser muy específica, que tiene que ver precisamente con algo que no es una cuestión de proceso electoral, porque no estamos como tal, pero que tiene que ver mucho con el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Y es precisamente esta obligación que por mandato constitucional tiene el INE acerca de esta actualización de la geografía electoral del país, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Sabemos que el INE tiene esta facultad de mantener ese equilibrio entre la población y lo que es la cuestión electoral. Y entonces estamos precisamente en esa manera de ver que el Censo de Población y Vivienda del 2020 determinó que había que reestructurar lo que conocemos como distritos electorales. Y entonces estamos en ese proceso. El INE ha iniciado este proyecto multianual en materia de distritación electoral federal local, el cual dio inicio en el 2021 y va a terminar en el 2023. Son distritos electorales en donde nosotros sabemos que cada día el país cuenta con mayor cantidad de habitantes. Y bueno, al dividir esa cantidad de habitantes que dio el censo del INEGI, pues hablamos que de esos 300 distritos, cada día pertenecen más personas a cada distrito. Ahorita cada distrito, por la división que se hizo, es de 420,047 personas que pertenecen a cada uno de los distritos, y nos establece concretamente la ley que en ningún caso el Estado puede tener menos de 2 distritos. Creo que Aguascalientes es el que menos distritos tiene, pero bueno, no podría tener 2. En el estado de Chiapas tenemos 13 distritos electorales federales y 24 locales. ¿A qué voy con lo siguiente? ¿Y por qué tiene una relación directa con los grupos y las comunidades indígenas? Hay precedentes muy importantes desde el 2015, en donde el 2015 en el INE pues era muy común decir que ciertas comunidades, y en este caso estoy hablando de comunidades indígenas de origen zapoteco y mixe en Oaxaca. Este precedente data del 2015, el 677. Ahí se determinó que esta comunidad indígena de origen mixteca, ubicada en el municipio de Santiago Jamiltepec, que seguramente aquí Roselia identifica dónde se encuentra, a pesar del gran número de municipios, se inconformó porque lo ubicaron en un distrito al que no pertenecía anteriormente. Y bueno, sabemos que las instituciones como el INE pues resuelven a través de una oficina que está muy lejos de lo que nosotros vivimos tanto en Oaxaca como en Chiapas. Ahí se determinó que ellos pertenecían a un distrito diferente al que pertenecían anteriormente, y ellos se inconformaron. Fueron a la sala superior y entonces le concedió la razón y les dijo: es cierto, esa comunidad no está conforme con esta nueva redistritación porque no garantizó algo muy importante y que ahora todos sabemos: la consulta previa e informada y todas las características que ya sabemos. A partir del 2015 la sala nos empieza a decir: hay que hacer una consulta a los pueblos indígenas para que exista esta modificación, debemos de consultarnos. Y bueno, surge una jurisprudencia también, que nosotros también tenemos la obligación de aplicar, que es la 37/2015, en donde la sala nos dice que tenemos que aplicar una consulta cuando haya una modificación para pueblos y comunidades indígenas. Con el propósito, sobre todo en materia de distritación, es de conocer las propuestas de demarcación y los distritos, en este caso federales y nacionales, federales y estatales. En este caso también a Chiapas pues les corresponde 24 distritos y en ocasiones nos cambian a las comunidades de un distrito a otro. Y entonces ellos sabían que pertenecían al distrito 2 y luego pertenecen al 3, y entonces es algo que no les favorece a la cuestión de ejercer este derecho tan importante que tienen al voto. Con esa jurisprudencia que se crearon muchos parámetros mínimos para todo procedimiento de consulta indígena. Y la consulta indígena para nosotros ya se volvió como un constante estar preguntando a los pueblos y a comunidades indígenas sobre qué es lo que quieren.
Aquí hay muchos jueces de paz y conciliación indígena que sabrán que ellos llevan sus propios usos y costumbres y que entonces tendríamos que preguntarles si están de acuerdo con esta nueva redistritación. ¿Con qué voy a concluir? Independientemente de la población que tiene Chiapas, que nos dividimos en 13 distritos federales, que 10 de cada habitante se encuentra en Tuxtla, pero los 9 más se distribuyen, 1 de cada 10 habitantes está en la capital, los 9 se distribuyen en estos 123 municipios. Es una de las entidades que cuenta con mayor número de población indígena y afromexicana. En este caso hablamos de 1.887.265 indígenas y 23.654 afroindígenas, dando un total pues, de una identificación ya de 54 municipios que contamos con más del 40% de población indígena. El instituto determinó que ellos ya eran municipios indígenas y también estableció cuáles eran las cuotas para poder postular candidatos y que fueran verdaderamente indígenas. Y por eso el presidente del IEPC habla de esta autoadscripción indígena. ¿Cuáles son las conclusiones de estos temas que tienen que ver en materia de las comunidades indígenas? Primero, que las consultas en materia electoral se han incrementado en los últimos años porque la Sala Superior nos dijo, si vamos a tocar derechos político-electorales de esas comunidades, tiene que haber una consulta. Por supuesto, nos dijo cuáles eran esas características de las consultas, las cuales no voy a mencionar porque sería todo un tema, pero cada día se dan más consultas. Estamos hablando que para poder determinar si hay una idoneidad en las acciones afirmativas en materia de candidaturas indígenas en el proceso electoral, ahorita se está haciendo una consulta por parte del INE, lo que mencionaba. En el ámbito federal también se está organizando para la distritación. ¿A qué llegamos? A que en estas consultas pueden participar todos los pueblos y comunidades indígenas si así lo desean, así como cualquier persona que se autoescriba indígena. Así puede participar. Sabemos que hay una autoescripción calificada tratándose de candidatos. En conclusión, en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, en el estado de Mérida y probablemente de donde ustedes nos visiten, en donde hay población indígena, estamos frente a nuevas formas de participación ciudadana, en donde estamos incluyendo a estos grupos que en el caso de Chiapas representan una gran cantidad de pobladores. Ahora, ¿de dónde viene la consulta? Lo he repetido muchas veces en mi intervención, de resoluciones de una sala superior, que nos genera precedentes. Esto baja a las salas regionales y después baja a los tribunales locales. La importancia de un tribunal local, y no se los voy a decir a ustedes porque muchos forman parte de nuestro Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Conocemos las condiciones, conocemos cómo viven, y les voy a decir algo, tal vez podríamos conocer algo más de esas comunidades, de cómo está la problemática. Hace poquitos, el día de ayer, resolvimos un tema muy importante para el Estado de Chiapas que genera esta paz, y esta paz que hablaba también el magistrado presidente, ahora en la inauguración, que estas resoluciones generan esta tranquilidad a las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque estamos retomando criterios de una sala superior y de salas regionales. Tratándose, y ya para finalizar voy a decir algún comentario que tiene que ver con el tema central del que toqué, que se refiere a la distritación de las comunidades indígenas. Es un ejemplo que me toca vivir porque yo soy como ustedes saben, de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y pasa muchas veces que tenemos distritos en donde sabemos que son indígenas, porque sí, también está Chamula, que es un distrito indígena. A ver, quienes no conocen, pues seguramente los chiapanecos y los que no tendrán muchas ganas de conocer lo que es San Juan Chamula, es un municipio y también es un distrito. Pues hay ciertas comunidades de Chamula que no pertenecen al distrito de Chamula, sino que pertenecen al de San Cristóbal. Y entonces al momento de decir la distritación dices, bueno, ¿y por qué está en el distrito de San Cristóbal y no en el de Chamula? Si la verdad ellos tienen todas los usos y costumbres, la lengua, la manera de vestir, pertenecen a una comunidad de Chamula, pero por cuestiones de distritación y del número de habitantes son afectados. Actualmente el instituto está en este proceso y hacia qué vamos. Ya hubieron foros en todos los estados a esa consulta a esas comunidades y pueblos indígenas.
Venimos de una jurisdicción electoral que en un principio tal vez solo calificaba elecciones, pero que ahora es progresiva y que garantiza todos los derechos políticos electorales y más de aquellos grupos que son minoritarios o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Hacia qué vamos? A que hacia los tribunales locales aplicamos todos estos precedentes y jurisprudencias. Como ha quedado constatado, casi el 70% de los asuntos se queda en Chiapas. Ya no se van a la sala regional y por supuesto ya no se van a la sala superior, que como sabemos conocen si se cumplen con ciertos requisitos. Pero ¿a qué vamos? A esta forma de que nos estamos empoderando como tribunales locales. ¿Por qué? Porque el precedente está dado y no me dejará mentir el presidente y tampoco la secretaria general del Ministerio de Ley. Tenemos ya los precedentes y también mi personal. Hay un precedente sobre tal, a ver, lo vamos a estudiar. Sí, tiene cuestiones parecidas, ¿sabes qué? Ahí está la solución. Se queda en Chiapas, ya no he recurrido ante la sala Jalapa, y entonces estamos hablando de que a nivel nacional, con un estudio, con datos comprobados, casi el 70% se queda en los estados. Estamos hablando de que entonces la justicia electoral, no solo federal, sino estatal, está cumpliendo con su propósito. Hasta aquí voy a dejar mi intervención porque va a ser un deleite poder escuchar a todos los panelistas que continúan con esta exposición. Muchas gracias y que tengan excelente tarde todas y todos. Agradecemos a la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera su valiosa intervención. Y a continuación voy a ceder el uso de la voz a la maestra Rosalia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí poder estar en este foro, en este hermoso estado de Chiapas, en el sureste del país, una de las regiones más bonitas del país, sin decir que las demás no lo son, pero uno tiene su corazón, ¿no? Gracias. Y antes de comenzar con mi exposición, quiero agradecer profundamente y afectuosamente a las autoridades que han organizado este foro, ¿no? Al magistrado Gilberto Batis por su anfitrionía, hermosa anfitrionía, muchas gracias. A la magistrada Sofía, muchas gracias por atendernos en esta ciudad, ¿no? Y bueno, también a quienes me acompañan en esta mesa, a la doctora Elisa Cruz Rueda, que yo he seguido su trabajo desde hace muchos años, que vivió en Juchitán además, que sé que conoce la parte de Oaxaca también, además de Chiapas. Al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por acompañarnos aquí también, y sí, vamos a ver qué ideas trae ahora, ¿no? Y al visitador de la comisión, que también nos acompaña, ¿no? Si bien viene en representación del doctor Juan José Cepeda, le agradezco mucho por estar aquí también con nosotros. Y a mi amiga, la doctora Gaby Rubalcaba, que nos está acompañando siempre, ¿no?, con nosotros. Y bueno, también aquí a los magistrados que vienen, a mi amiga Margarita, a mi amigo Francisco y a mi amigo Sergio que están aquí. Y también a Merce por la organización que están aquí. Muchas gracias. Bravo. Bueno, sin más preámbulo, yo traigo muchas inquietudes, si bien estamos hablando en el marco de que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas internacional, el 9 de agosto. Vamos a ver realmente, es que todavía estamos en agosto, es el último día, pero estamos en el mes, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué ha pasado con la justicia electoral indígena en esos 25 años? Que si bien el primer caso fue el caso Tlacololita en el año 1999, y de ahí que resolvió la Sala Superior, y que ahí en adelante, en estos años, ¿qué ha sucedido? Y traigo muchas ideas. ¿En qué sentido? Primero, habría que ver cómo en esos 25 años son pocos para considerar que la... ¿Sí? Ah, sí, ya regresó.
que la independencia de nuestro país pues tiene poco tiempo y que en esos 2 siglos, podríamos decir, de la independencia de nuestro país, los 25 años de la jurisdicción electoral pues llega tarde y muy tarde para entender las dinámicas, ¿no? Las formas de normas generadas dentro de las comunidades indígenas que el Estado mexicano no había voltado a ver, de cómo su forma organizacional, estructural, de cosmovisión, pues realmente de estructura comunitaria, no había volteado a ver que tiene otro tipo de normas para elegir a sus propias comunidades, independientemente de los partidos políticos. Si bien las elecciones por sistemas normativos indígenas, podríamos decir que fueron reconocidas por primera vez en una ley electoral y en una constitución en Oaxaca, en 1995, esta llegó antes de las modificaciones, ¿no? Si bien en 1994 en la Constitución, pero después hasta el 2001 en la Constitución, en el artículo 2 constitucional, pues fue el primer estado que tuvo ese reconocimiento. Y también podemos ver que fue también dado a partir de las dinámicas políticas que se estaban dando estatalmente en el estado de Oaxaca. Y cómo esto, ¿no?, se viene a replicar en el 2012, ¿no? Estamos hablando de 10 años después, el primer municipio que solicita a las autoridades electorales su cambio de régimen de partidos a sistemas normativos indígenas de Cherán. Y después esto en Ayudra de los Libres y después Ochuc. Estamos hablando que Ochuc fue en 2018, o sea, tenemos apenas 4 años. Pero esa visión del reconocimiento de los sistemas normativos internos, es decir, del reconocimiento de que existen otras formas de hacer democracias dentro de las comunidades indígenas, porque no son otra cosa más que democracias, y no estamos hablando de democracias que sean, podríamos decir, perfectas. Todas las democracias en el mundo están, unas en consolidación, otras en formas de ser más perfectibles, no todas son perfectibles, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de estos sistemas normativos como democracias u otros tipos de democracias, es donde la justicia electoral tiene que tener otro tipo de ojos para entender que hay otras formas de generación de normas que se dan a partir de otras formas de entender el mundo y otras formas de organizacionales. Y ese recorrido en donde la justicia electoral entra a entender esas normas en esos 25 años, ¿qué es lo que nos ha traído y qué es lo que ha traído, podríamos decir, lo que en mi personal punto de vista, cuáles son las inquietudes que traen esa justicia electoral de esos 25 años? Me parece, que llegamos tarde también a entender la perspectiva intercultural, que llegamos tarde a ver que las decisiones del Estado tienen que darse a partir de un diálogo horizontal, y no desde un diálogo, podríamos decir, jerárquico, primero, y tampoco desde un diálogo jerárquico o subordinado, y lo digo así, ¿no? O decisiones del Estado que a veces se pueden considerar de alguna forma patriarcales o paternalistas, más que patriarcales, paternalistas, ¿no?, de decidir decisiones en las que se pueda decir, lo que yo te estoy dando a ti te va a mejorar, sin hacer un diálogo intercultural, un diálogo horizontal, sin entender cuáles son las necesidades de las otras democracias, porque las necesidades de las otras democracias en los sistemas normativos indígenas o dentro de las comunidades pueden ser tan diversas como cada comunidad. Y al ser tan diversas como cada comunidad, habría que entender el contexto de cada comunidad, de su contexto electoral, de su contexto político, para poder decidir desde la jurisdicción la mejor forma en que puedan tener una decisión electoral o política que pueda tener una armonía en su integración de su ayuntamiento, por ejemplo. Y me parece que desde ahí habría que entender también a la jurisdicción electoral, que cuando llega a entender esa perspectiva intercultural será en 2016, es decir, apenas en la nueva integración,
¿no? Si bien venía en 2015, pero la nueva integración del Tribunal Electoral en 2016 empieza a pensar o empieza a estipular esa forma de ver de manera horizontal. Y ahí es donde se genera este criterio de la perspectiva intercultural y el principio de la mínima intervención. Se maximiza la perspectiva intercultural y dentro de esa maximización se genera este principio de mínima intervención. ¿Y de dónde viene ese principio de mínima intervención o cómo podremos entender ese principio de mínima intervención? Es tutelar máximamente o entender que las comunidades o que las decisiones que se dan en las comunidades son o se derivan de derechos colectivos. Y los derechos colectivos, entender que las comunidades son entes que tienen derechos desde la decisión colectiva, emanada esta del derecho humano a la libre determinación y a la autonomía y al autogobierno. Y que a veces las decisiones que se dan dentro de la colectividad es para la mejora de un grupo, ¿no? O para entender los derechos de un grupo y no desde donde nosotros pensamos o unos pensamos desde los derechos individuales, sino que la generación de estos derechos es en un colectivo y en favor de un colectivo. Esa es una de las, hasta dónde llegamos con el principio de mínima intervención, pero este no es acabado y no es decir, hemos llegado al meollo del asunto y entonces ya se sabe cómo se resuelven este tipo de asuntos, sino me parece que surgen otros problemas o surgen otras reflexiones a partir de que se llega a entender ese principio de mínima intervención. ¿Y cuáles son estos otros o cuáles son otras formas de entender? Me parece, primero, habría que generar que no solamente aquí en Chiapas, sino yo creo que en la mayoría de los estados en donde hay elecciones, porque no solamente, yo les decía, bueno, Oaxaca y los estados donde se dan sistemas normativos indígenas, o también habría que entender que en todo el país, desde el norte hasta el sur, hay población indígena. Y que las decisiones de las poblaciones indígenas en el sistema electoral se dan de distintas formas, ¿no? Regidores étnicos, gobernadores electorales, representatividad como regidores en otros lugares de las regidurías que se les dan en los espacios de las comunidades indígenas. Hay muchas formas en la representatividad indígena o darle la voz a las comunidades indígenas cuando no se reconocen municipios indígenas. Y me parece que estas otras, y así como también en los estados como Oaxaca o los estados del sur, habría que implementar, y esa es como una idea, ¿no? y que hemos pensado, y que yo creo que aquí lo tienen, y que también en Oaxaca se da, también lo tienen en su ley electoral, en otros, es la mediación y la justicia alternativa. Me parece que ahí es importantísimo decir que si estamos hablando de la mínima intervención y la decisión que se debe de tomar es la decisión entre las partes, la decisión entre ellos a partir de su propia cosmovisión, y que llegue a los tribunales electorales, pues cuando ya sea pues ¿no? una decisión en donde pues podríamos decir la última instancia o la última forma de poder decidir desde allá, ¿no? Pero creo que darle la voz a las propias comunidades para que puedan decidir sus propios conflictos es la mejor solución. Y ahí es donde esa mejor solución también en las decisiones del Tribunal Electoral podrían darse, ¿no? Es decir, que se resuelvan desde allá, porque muchas veces la realidad se da dentro de en lo local y no en lo federal. O sea, a veces en lo federal es muy difícil observar, ¿no? Si bien ya ha habido protocolos en 2 sentencias del Tribunal Electoral para ir a observar in situ el problema, me acuerdo en Oaxaca, en San Juan, Colorado, de violencia política de género contra una síndica municipal para ir a ver si se había resuelto las medidas que se le habían impuesto pues en favor de ella, ¿no? Y que tenían que cumplir las otras autoridades del municipio, ¿no? Y también en otro estado, en otro municipio de Oaxaca, para ver, ¿no? cuál era el conflicto que realmente estaba sucediendo. Me parece que habría que implementar este tipo de medidas también, ¿no? Las resoluciones in situ, como también lo ha hecho la Corte Interamericana en las últimas sentencias indígenas, en una sobre todo, ¿no? Ir a ver el lugar y también sentarse con las partes, me parece que puede abonar a una justicia mucho más cercana a las comunidades, ¿no?
Y que, por ejemplo, los jueces de paz que están aquí también puedan, ¿no? Puedan tener una cercanía a las decisiones electorales, ¿no? O a las decisiones de la ciudadanía. ¿Qué tanto podrían ayudar a este tipo de conflictos? Me parece que podríamos pensar en estos 25 años de la justicia electoral, ¿no? Buscar el acercamiento más a los contextos locales para poder entender, ¿no? Estas cosmovisiones, porque además, y yo creo que me parece que no todos los conflictos electorales que se dan en cada estado, ya sea elecciones por sistemas normativos indígenas o elecciones por partidos políticos donde están también poblaciones indígenas, se dan de la misma forma. No es el mismo contexto que se da en Oaxaca, no es el mismo contexto que se da aquí en Chiapas, ni en Yucatán, ni en Veracruz, ni en Puebla, ni en Michoacán, ni en Guerrero. Todos son distintos. Y entonces cuando la Judicatura Electoral emite una jurisprudencia, la está emitiendo a partir de 3 casos que son de distintos lugares. Entonces, cuando son de distintos lugares, pues a veces esa jurisprudencia no va a aplicar para otro lugar. Entonces, cuando no aplica para otro lugar, ahí la judicatura tiene un problema. Porque entonces es un nuevo caso que habría que estudiar. Y entonces ahí el juez tendría que aplicar su razonamiento, ¿no? Para poder entender los principios y los derechos, para ver si esa jurisprudencia aplica en ese caso que no se había visto en los 3 casos anteriores que conformaron esa jurisprudencia. Entonces, me parece que ahí también tendríamos que pensar en los contextos. Por eso, me parece que el derecho indígena es electoral, bueno, en general, pero en el caso concreto del electoral es caso por caso y ver si la jurisprudencia aplica o no a ese caso o a esos casos, porque los conflictos pueden ser distintos, en cada estado distinto, ¿no? Creo que ahí también tendremos que reflexionar en el tipo de tesis o jurisprudencias que se tiene la obligación de aplicar, ¿no? Sí, porque puede ser diferente, ¿no? Y entonces, ¿cómo aplicas una jurisprudencia para Oaxaca que para Sonora? ¿No? O para Chiapas. Porque aquí, yo recuerdo, y aquí están los expertos, pues aquí si bien no hay elecciones por sistemas normativos indígenas y es por partidos, solamente Ochuc, pero hay plebiscitos. Hay, ¿no? Y los plebiscitos son también otro mecanismo que se aplica aquí, que es distinto al que se aplica en Oaxaca. Y entonces, ¿no? Entonces habría que entender esos otros contextos, me parece. Bueno, yo con estas reflexiones creo que puedo dejar, porque hay muchas otras, pero creo que con esta me parece que podría yo concluir mi participación, y muchas gracias. Gracias a todos. Agradecemos a la maestra Roselia Bustillo Marín su excelente exposición, y a continuación voy a ceder el uso de la voz a la doctora Elisa Cruz Rueda, investigadora de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante, por favor, doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pues les agradezco la invitación. Muchísimas gracias, magistrado, magistrada. Muchísimas gracias. Y bueno, humildemente vengo a dar mi palabra porque pues es evidente que los expertos y expertas en esta materia son ustedes. Y pues preparé esto, cómo llegar justamente a un principio de mi intervención, ¿no? Y es justamente recordando que pues sí, se festejan estos 25 años, pero que previo a esos 25 años, pues ya en este año, pues ya pasaron 26 del alzamiento zapatista y más de 30 de la firma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En 1982, una delegación de compañeros indígenas, hombres y mujeres de Oaxaca, Chiapas, de México, pues iba a Ginebra justamente a revisar lo que sería ahora, en 2017, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero pues se atravesó justamente la revisión del convenio 107 de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la historia de la lucha del movimiento indígena en México, pues
data de más de 30 años, ¿no? Y que, como bien lo decía la doctora que me acaba de anteceder, vino ya muy tarde, pues justamente las sentencias no solo del Tribunal Electoral, sino también de la Corte Mexicana, ¿no? Y como nos recordaba el presidente, el consejero presidente del IEPC, pues el movimiento indígena justamente viene a trastocar un paradigma que yo creo que todavía tendríamos que estar revisando. Y ese paradigma es la relación entre el Estado mexicano con los pueblos indígenas. ¿Y cómo se llama eso? Se llama política indigenista. Y esta política indigenista se caracteriza por un anhelo, bueno, 3 anhelos. El anhelo asimilacionista, el anhelo integracionista y el anhelo paternalista. Y eso se resume en el ejemplo de las consultas. ¿Será que los pueblos indígenas ponen las reglas de las consultas? ¿Se les llama al diseño, a participar en el diseño de las consultas que se les van a aplicar? Creo que no. Creo que ningún organismo, ¿no?, en México ha podido entablar un diálogo previo para el diseño de las consultas que vienen, ya sea en materia electoral, ya sea en materia de megaproyectos, de lo que ustedes gusten y señalen. Y ahí viene justamente, ¿no?, porque no se les invita a los indígenas a participar en el diseño de las consultas, ¿sí? Parece ser que todavía ese anhelo de la política indigenista, integracionista, asimilacionista y paternalista, pues está aquí. Todavía está como simiente de nuestras instituciones, ¿verdad? Algo está pasando y efectivamente celebramos, por supuesto, celebramos lo que está haciendo los tribunales electorales, la sala regional, por supuesto, también, porque de alguna manera, pues, seguimiento, pues, a esas reivindicaciones indígenas, pero falta más, ¿sí? En 1900, yo, pues, estaba saliendo del CCH y iba a entrar a la Facultad de Derecho en 1986, y a los abogados y abogadas que nos formaron en esas fechas, pues no nos formaron en clave de derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso ya es 2011, ¿no? Y a pesar de eso, los que sabíamos de derechos humanos, abogadas y abogados, ¿sí?, invocábamos el convenio 169. ¿Y qué nos decían los jueces y juezas? Cuando les decíamos, las cárceles están atascadas de indígenas monolingües que no saben por qué están en la cárcel, porque no se les cumplió un derecho fundamental que es ser oídos y vencidos en juicio. ¿Y qué nos decían los jueces? Las jueces, ese convenio es una norma heteroaplicativa, necesito una ley. Fíjense, desde 1990 hasta el 2011, cuando les dicen con el bloque de constitucionalidad de derechos humanos, ya no hay pretexto, jueces, juezas y autoridades de todos los niveles. Se aplican los convenios internacionales de derechos humanos, y uno de ellos, que todavía es vigente, ¿sí?, es el convenio 169. Y esto, a pesar de que se reformó en 2001, antes estaba el artículo 4º constitucional, que solo tenía un pequeño párrafo en materia agraria y que invocaba, pues, ahí la pluriculturalidad, y pasa en 2001 pues la materia indígena, el artículo 2º constitucional, y ahí podemos ver de alguna manera cómo se intenta hacer un aterrizaje del convenio 169, pero no fue gratuito. Ya había pasado el alzamiento zapatista, ya había pasado los acuerdos de San Andrés, 1996, ¿sí? Y 1996 es 26 años todavía, y siguen vigentes esos acuerdos de San Andrés, porque si uno los revisa, ¿no?,
puede ver que todavía hay pendientes. Y uno de esos es la participación que tienen que tener los indígenas, sus pueblos y organizaciones en el diseño de las consultas. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental de las consultas que debe de ser culturalmente adecuado. ¿Quién va a saber qué es culturalmente adecuado un procedimiento? ¿Qué es eso? No, nos dirán los jueces, dime, ¿qué es eso? Nos dirán los funcionarios, ¿qué es eso? Por favor, ¿no? Y entonces, pues vienen los indígenas y les dicen lo que les dijo la doctora. Yo tengo formas de organización para decidir que tú no conoces, ¿sí? Mi pueblo, ¿sí?, tiene parajes, tiene barrios, tiene colonias, tiene rancherías, ¿sí? Y lo que tú ves es la asamblea última cuando todos nos juntamos, ¿sí? Pero antes ya hicimos cabildeo, ¿sí? Ya las familias decidieron y ya mandaron su palabra. Y eso no se ha visto y no ha habido una voluntad política desde el poder ejecutivo, pero también desde los otros poderes de tratar de entender eso. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si se tratara de entender eso, se resolvería un elemento fundamental de la democracia, que es la ciudadanía. Y las comunidades indígenas tienen criterios de ciudadanía, pero también se les imponen los criterios de ciudadanía, ¿no? 18 años. Y en las comunidades, híjoles, pero ¿qué hacemos con este chamaco que ya tiene 14, ya tiene familia, ya está haciendo cargo, ¿no? Pues él no, hasta los 18, ¿no? ¿Verdad? Y eso sigue siendo desconocido porque sigue imperando esa política indigenista, asimilacionista, integracionista y paternalista. ¿Por qué? Porque en las consultas, cuando no se permite, no se habla con las comunidades, a ver, ¿cómo quieres ser consultado? La pregunta desde ahí está mal. Es más bien, ¿cómo tomas decisiones tú en tus comunidades? ¿Sí? Bueno, déjame ver. Pues mira, primero pues tenemos que difundir la información y tiene que ser en nuestra lengua. Primer requisito. Segundo, no importa si en tu ley ese ciudadano o no, todos participan y tienen que escuchar la información, ¿sí? Si esos fuéramos capaces de escuchar desde las comunidades, podríamos dar el siguiente paso de lo que el presidente consejero decía del cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque todavía nos falta el entendimiento, nos falta el diálogo. ¿Cómo lo haces tú y cómo lo podemos hacer contigo? ¿Sí? Y ese paso todavía no se ha dado. Yo traía unas diapositivas, si las pasamos rápido, por favor. Bueno, ahí está el caso de Okshuk, ¿sí? ¿Quién puso las reglas de la consulta? ¿Verdad? Está muy difícil ese caso, ¿no? Creo que no estuvieron en el diseño los compañeros de Okshuk. Fue un diseño que se hizo institucional, pero bueno, salió adelante y digamos que se cumplió la finalidad. Siguiente, por favor. Lo que ya mencionaron, los casos relevantes para llegar a la no intervención. Y aquí yo quiero señalar que muy bien, no intervención, pero la no intervención no significa dejar hacer, dejar pasar y me deshago y ya háganle como quieran, compañeros indígenas en sus comunidades, yo me retraigo como Estado. No, porque como vamos a ver más adelante, y por eso el convenio 169 como convenio de derechos humanos sigue vigente. Señala el convenio, ¿sí? Es deber de los estados y sus instituciones gubernativas la consulta, sí, pero con la participación de los pueblos, en el diseño, etcétera, etcétera. Y sobre todo, es deber del Estado fortalecer las instituciones de esos pueblos y comunidades, es decir, fortalecer su autonomía. Y eso también ha sido un gran ausente, porque cuando se ponen reglas diseñadas desde afuera, ya hay imposición,
por más que uno quiera pensar que es de buena fe, estamos pensando en clave pluricultural, multicultural, pero sigue en la lógica del no diálogo, ¿sí? Entonces, adelante por favor, adelante. Siguiente, esas son las que ya mencionaron de las sentencias relevantes, y aquí pues les recomiendo un trabajo que yo hice sobre Oxchuk, analizando justamente las sentencias y el procedimiento, y desde este enfoque antropológico de lo que es o debería de ser la consulta, e incluso analizando el peritaje que resultó. Adelante, por favor. Y bueno, en este caso de Tlaxcala, que justamente llegó a sala regional, yo ahí presenté un amicus curiae, ¿sí? Y este amicus curiae, justamente, ¿sí?, como su nombre lo señala, es amigo de la Corte. Es ahí la gran oportunidad donde tienen jueces y juezas de decir, no, oye, a ver si pluriculturalidad, indígena, ¿cómo está ese? ¿Cómo es ese ciudadanía indígena, derecho electoral? Por favor, explícame, ¿no? Y en este amicus curiae que yo hice, justamente expliqué esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los compañeros indígenas de Tlaxcala pues impugnaron un reglamento que no pasó a consulta, ¿sí? Y el Instituto Electoral de Tlaxcala insistía en poner sus propias reglas, y lo sigue insistiendo, pero los compañeros indígenas, ya conociendo sus derechos y sobre todo un precedente fundamental, primero, no solo es el convenio, no solo es lo que señala el convenio sobre consulta, está el mecanismo de expertos y expertas sobre consulta que deben de conocer nuestros jueces y nuestras juezas, porque ahí viene cómo estos expertos vieron esa gama de intentos de hacer consultas, de que se hicieron consultas en otros países, y sacó grandes criterios que pueden ayudar justamente en ese diálogo. Y último, la recomendación de la última relatora mujer en materia indígena, que señala, ¿sí?, deben de hacer un intento los gobiernos, ¿sí?, los estados, para fortalecer las instituciones indígenas, y que los indígenas también, ¿sí?, puedan hacer sus propias consultas y éstas tengan validez, es decir, las llamadas autoconsultas, ¿ya? Y la relatora dice eso. ¿Cómo? Ayudemos, ¿no?, asistamos a las comunidades indígenas para que hagan sus protocolos de consulta previa, es decir, esas reglas de relación, ¿no?, con el Estado, y cómo ellos ponen y plasman por escrito sus reglas de consulta, ¿sí? Adelante, por favor. Y eso fue lo que a grandes rasgos dije en el amicus. Y bueno, para justamente el respeto de la autonomía como paso para no la intervención, pero sí la cooperación. Aquí no se trata de que nos separamos los indígenas y los afromexicanos de la nación mexicana y cada quien por su lado, no. Se trata de efectivamente reforzar la autonomía para que en la medida de lo posible los gobiernos ya no intervengan en las formas en que se han dado los pueblos para decidir, ¿sí? Pero es obligación de las instituciones reforzar esos procesos autonómicos para que eso sea posible, pues seguimos siendo nación mexicana, ¿no? Entonces, estos serían los elementos que yo planteo y propongo justamente seguir desarrollando, y obviamente que las sentencias que ustedes han sacado, pues van en ese sentido, pero ser más críticos y decir, ¿sí?, queremos realmente que los indígenas tengan sistemas normativos electorales fortalecidos, fortalezcamos la autonomía, fortalezcamos esas instituciones. ¿Y cómo? Pues evitando que el Poder Ejecutivo en los estados y el federal pues intervenga en las elecciones. ¿Cómo? Pues blindando justamente las elecciones
evitando que los partidos políticos pues puedan intervenir. O sea, no nada más le toca al Poder Judicial, ¿no?, que ha hecho bastante, sino a los otros poderes, y que eso finalmente es una característica fundamental de la democracia, la división de poderes y el equilibrio de poderes. Y con lo que han hecho con las sentencias, pues es revisar cada cosa que va haciendo el Poder Ejecutivo, pero también el Legislativo. Lo acabamos de ver en el caso de Teopisca, ¿no?, donde el tribunal dijo, a ver, ¿no?, lo hicieron mal, Poder Legislativo de Chiapas va para atrás, y ahora que lo hagan el cabildo que quedó, y que de ahí surja el nuevo presidente o presidenta, ¿no? Entonces, digamos, estamos en una situación de un boom de derechos, un boom de derechos humanos que debemos aprovechar justamente para ir juntos en esa lucha, ¿no? La verdad, yo admiro el trabajo que han hecho las autoridades, sobre todo pues magistradas, magistrados, porque no es fácil, y sobre todo estar en clave de derechos humanos cuando fuimos formados y formadas no en clave de derechos humanos, no, nunca nos enseñaron derechos humanos, tuvimos que entrar a capacitación, etcétera, etcétera. Eso es un buen logro, ¿sí? Pero también porque tienen que vigilar el equilibrio de poderes frente al Ejecutivo, y eso no es nada fácil, y frente al Poder Legislativo. Y ahí yo sí pues felicitaría el trabajo que han hecho, y pediría, ¿no?, que así como en los 90 del siglo pasado los abogados y abogadas que trabajábamos con pueblos indígenas les decíamos a los jueces, aplique el convenio, ¿sí?, y llegamos a la era de derechos humanos, y ahora les decimos a los jueces, juezas, y a los gobernantes y a los legisladores, queremos más, queremos que se fortalezcan las autonomías desde los propios pueblos, y está el mecanismo que ya recomendó la relatora de Naciones Unidas con los protocolos autonómicos de consulta previa, pero que pueden ser protocolos autonómicos en otras materias. Yo dejaría hasta aquí mi presentación, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Elisa Cruz Rueda su excelente participación. Y a continuación cederá el uso de la voz al maestro Alfredo Ruanova Ortega, visitador especializado en atención de niñas, niños y adolescentes de la CDH Chiapas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludo pues con afecto y reconocimiento a todos los integrantes de este panel, a las personas que están pues muy atentas escuchando este interesante conversatorio. Presidente del Tribunal Electoral, muchas gracias. Bien, pues tengo la de representar al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el licenciado Juan José Cepeda, y bueno, pues una situación que me honra, ¿no?, a partir pues del gusto que hay también por esta materia. Tengo aquí algunas notas que me gustaría compartirles, alternándolas, y también pues digamos tratando de llevar algunas notas en una experiencia que tuve en su momento, pasar por también la función electoral como consejero distrital, local, en el INE y en el IEPC. Entonces, bueno, digamos que empezaría citando a Rigoberta Menchú, que sostiene, y con razón, ¿no?, que no hay paz si no hay justicia, no hay justicia si no hay equidad, si no hay desarrollo, no hay desarrollo, no hay democracia si no hay respeto a la identidad y la dignidad de la cultura y los pueblos. Y esta cita viene muy a colación porque precisamente es parte de lo que ya mencionaron algunas de las panelistas. Es una demanda vigente de los pueblos indígenas, no solamente en el aspecto electoral, ¿no? Yo creo que es en general. Si lo vemos desde la óptica del gran paraguas que es hoy en día el tema de los derechos humanos, ¿no?, esta demanda es permanente y vigente en cualquier espacio público.
Es muy importante que la institución encargada de la justicia, de la protección de los derechos político-electorales, haga un espacio para analizar pues los aspectos en los que se está abordando la impartición de justicia, pero orientada hacia los pueblos indígenas. Este tema para Chiapas es importante, yo diría que para el país, porque somos la segunda entidad federativa después de Oaxaca, ¿no?, con mayor población indígena. Pues el dato es interesante. En Chiapas hay 5.5 millones de personas, ¿no?, es de las entidades más grandes desde el punto de vista poblacional, pero imagínense, el 28.2 es población indígena. Y pareciera que cuando ponemos en una bolsa el tema de derechos indígenas, pareciera efectivamente que fuera una sola cosa, y lo cierto es que no, ¿no? Hay una pluriculturalidad, multiculturalidad, hay muchas visiones. De los 124 municipios, ¿no?, ya lo mencionó también la presidenta, 56, empezamos, el número antes era diferente, eran 36, 48, 56 municipios indígenas. Pero no solo eso, la Constitución de Chiapas reconoce 12 etnias. Imagínense, son 12 diferentes maneras de entenderse, de asimilarse, de organizarse, ¿no? No es una sola. Y eso es lo que hace que Chiapas sea diferente al resto de las entidades federativas. Aquí hay que señalar, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por mandato de ley, como todos los organismos, no tenemos competencia en el tema electoral, de primera mano pudiéramos decir, pero repito, si lo vemos desde este gran paraguas que es el tema de derechos humanos, a nosotros nos corresponde atender también los temas que tienen que ver con la protección de los derechos de las personas, una vez que la autoridad electa entre en funciones, y una vez que esa autoridad tiene que conducirse, ¿no?, en apego y respeto a los derechos humanos, y en las comunidades indígenas, pues obviamente, en los pueblos indígenas, regirse bajo esa tesitura y generar también las condiciones de gobernabilidad. Es tan específico, digamos, el tema de derechos y pueblos indígenas. La comisión, tenemos una visitaduría especializada en el tema, está en San Cristóbal, tiene una cobertura mayoritariamente en los municipios que son indígenas, y es ahí en donde se tiene que atender en el día a día qué es lo que está pasando en cada uno de estos pueblos y comunidades, ¿no? Les podemos compartir que para adentrarse en el mundo indígena, ¿no?, o en el ámbito indígena, exige una voluntad para cambiar el enfoque de lo que habitualmente conocemos o creemos saber. Eso es muy importante. Se trata de observar, sentir y escuchar el entorno, el territorio, en una palabra, imprimir esa perspectiva a nuestras decisiones y a nuestro actuar. No es, coincido mucho, es esta visión tradicional con la que fuimos educados, de meter todo en una misma bolsa y pensar que todo tendría que ser así. Exige necesariamente un proceso de observación, de vivencia en terreno, en el territorio mismo. En un mundo globalizado y moderno, sin duda, resulta complejo comprender su cosmovisión. Si eso se traslada al ámbito político electoral, resulta más difícil entender esa realidad. Adquiere un matiz complicado cuando la gobernabilidad municipal está sujeta a la permanente lucha del poder. Tenemos las muestras recientes, conocidas por todos los aquí presentes. Se viven, ¿no?, y aquí vemos un factor que influye, condiciones ancestrales de vulnerabilidad y pobreza en los pueblos originarios, que les limita evidentemente el derecho al desarrollo humano. Y aquí es cuando adquiere una valía importante los organismos constitucionales autónomos, las autoridades especializadas, porque a base de decisiones administrativas, de decisiones jurisdiccionales, ¿no?, se va generando estos precedentes, estas buenas decisiones para llevar a un ámbito no tradicional, ¿no?, o un modelo de justicia o de toma de decisiones tradicional,
llevar y reconocer esos pueblos, esos derechos de los pueblos originarios. En Chiapas, pues bueno, ya se señaló los dos elementos que son conocidos y que en algún momento generan controversia o polémica, pues son el tema de la autoadscripción y obviamente la elección por normas internas o por usos y costumbres, ¿no? Sobre el primero, pues ya en su momento mencionó el procedimiento el doctor Osvaldo Chacón, hizo un recuento, nadie mejor que él, y en ese entonces, ¿no?, los consejeros y las consejeras que tuvieron a ver tomar medidas para llevar a cabo este ejercicio que nos sigue generando al día de hoy, por lo menos el primero, ¿no?, el primer ejemplo de que una autoridad administrativa electoral pone sobre la mesa algunos elementos. Yo vería eso, ¿no? El tema es, o el desafío sería, saber cuántos más se avecinan y cuántos más podrían llevarse a cabo. En ese sentido, ahora mismo se realiza una reforma, una consulta a una propuesta de reforma electoral, y me parece que ahí hay también un área de oportunidad a propósito de este foro, ¿no?, de llevar a un sistema electoral y de partidos este componente indígena que a partir de los elementos, de los precedentes, de las decisiones, se establecieran o se pudieran establecer bases o elementos mínimos, ¿no?, a seguir para el actuar de las autoridades, ¿no?, sin apartarse, ahí yo lo veo, sin apartarse obviamente de las premisas constitucionales, de los principios constitucionales que rigen al Estado mexicano. Se trata pues de ver, de darle una mirada diferente también a los procesos selectivos al interior de los pueblos y comunidades indígenas. Cualquier reforma que pretenda incorporar el modelo comunitario a la elección de representantes debería partir necesariamente, lo sabemos, del valor que tiene la voluntad popular, expresando en ella los valores orientados hacia la libertad, la pluralidad, la tolerancia, como una condición indispensable precisamente para la cultura de paz y legalidad. Y creo que también se tendrían que establecer las condiciones adecuadas, ¿no?, para atender algunos de los males que también se padecen al momento de generar estas disputas por el ejercicio del poder, que tienen que ser, si vamos a generar condiciones para una cultura de paz, tiene que atender necesariamente problemáticas que se presentan en la entidad, intolerancia política y religiosa, por ejemplo, ¿no?, o la resistencia a que las mujeres ocupen y ejerzan los cargos de elección popular con todas las condiciones que la pudiera hacer cualquier hombre, ¿no?, que son elementos, no hay que señalarlo, que en los pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, generan ciertas problemáticas, y ahí es cuando surgen, ¿no?, en algunos casos también los juicios que se realizan o que se llevan al tribunal por violencia política, que generan o que derivan, y ahí es donde nos vinculamos inclusive, ¿no? La autoridad electoral nos vincula, nosotros como autoridad para conocer del asunto, como Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues integramos un expediente de queja y emitimos las medidas precautorias necesarias para asegurar que las personas puedan ejercer desde el ámbito administrativo y que nos corresponde por esa vinculación, las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, ahí es un elemento importante, y cambiar, ¿no?, el sistema electoral para la población originaria es dar cauce también a las conquistas reivindicatorias de derechos humanos, debería sentar también las bases de una cultura cívica en donde la libertad y el respeto ideológico sea el hilo conductor del ejercicio de los derechos político-electorales, en donde se privilegie el diálogo, la deliberación, la búsqueda de acuerdos y la toma de decisiones. Hay un amplio marco jurídico al cual, pues lejos de invocarlo, debemos darle un cauce en la vida real, no solamente en el ámbito político electoral, sino en el ámbito del ejercicio
de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos originarios. Finalmente, quienes estamos aquí, sabemos la importancia que radica nuestra función. Finalmente, aquí están los dos componentes más importantes de cualquier Estado de Derecho: democracia y derechos humanos. Y en ese sentido somos bastante responsables de que las decisiones, las medidas, todo aquello que generemos al interior, con todas las atribuciones constitucionales y legales, puedan generar las condiciones para transitar hacia un modelo de gobierno que se ajuste a las necesidades de la población. ¿De cuál población? Pues de la que estamos hablando en este momento, ¿no? Quedaría para la reflexión que no se debe de perder de vista que en una eventual reforma electoral, ¿no?, incorporar la perspectiva de derechos humanos de los pueblos originarios como parte de la misma, tendría que tener algunos puntos. Uno, que las acciones afirmativas de las instituciones públicas para garantizar la participación de política de hombres y mujeres indígenas, es necesario que sean ellos mismos los que se lo apropien también, ¿no? El valor de la democracia, el valor del voto, el valor de los ideales de libertad, tolerancia, etcétera, ¿no? No basta que se creen las instituciones, que considere que se hace lo necesario si de aquel lado no se está haciendo tan bien o no hay esa retroalimentación, ¿no? Tiene que ser también a partir del sentir de ellos, ¿no? El reconocimiento en ley de un sistema electoral para pueblos indígenas diferente al tradicional, un modelo que tenga bases mínimas para elaborar un traje a la medida en cada etnia que permita una competencia justa, ¿no? No estamos hablando de algo único, porque hay muchas miradas, ya lo reconocimos, pero sí elementos a partir de los cuales, con toda esta pluriculturalidad, se pudiera ya partir la autoridad, ¿no?, con todos los precedentes y logros alcanzados. El enfoque de derechos humanos en un sistema electoral para pueblos indígenas debe considerar la importancia de la gobernabilidad y la paz social a partir de las oportunidades de desarrollo de las personas mismas, y esto tiene que ver efectivamente con la generación de planes de gobierno, programas de gobierno, programas de desarrollo, ¿no?, el cumplimiento mismo de los compromisos adquiridos durante las campañas electorales, esa es una medida también, y que los procedimientos de organización no debieran ser tan complejos y ambiguos, que lo hiciera inoperante y por tanto tampoco corrompible, ¿no?, por la problemática que ya se señaló. Y finalmente, que la participación de los pueblos originarios en el diseño de un modelo de sistema electoral tiene que tener un amplio cobijo y respaldo para institucionalizar todo lo que las autoridades en la materia han construido. Esa sería la reflexión. Gracias. Agradecemos al maestro Alfredo Ruanova Ortega la valiosa participación. Y para cerrar con broche de oro esta mesa, vamos a cederle el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, magistrado. Este está apagado. Ya, creo que ya, sí. A ver si podemos cambiar la presentación, por favor. Antes que otra cosa quiero agradecer particularmente al señor presidente y a la señora magistrada del Tribunal Electoral de Chiapas la invitación para estar en este foro, por supuesto a nuestros señores anfitriones del Poder Judicial y por supuesto saludar a los señores consejeros, magistrados y demás funcionarios que se encuentran aquí presentes. Vamos a hablar de una cuestión, bueno, y saludar por supuesto a mi amiga Roselia, a Gaby, la señora doctora y por supuesto al señor visitado. Ahora, a ver, vamos a ver esta cuestión. A ver, hay un tema que no trata la reforma electoral, para mi sorpresa. Estamos discutiendo una reforma electoral. Es interesante, bueno, están discutiendo una reforma electoral. Es interesante esa discusión, pero pareciera que es una reforma de un país donde no hay un 20% de la población, alrededor del 20%, que es indígena. Nadie está hablando de los sistemas electorales indígenas.
Y después de ya 20 años donde hemos estado progresando en resoluciones y resoluciones, me sorprende que nadie lo haya planteado. No se tendría que hacer una gran reforma constitucional, por cierto, para hacer una buena vía de impugnación electoral en temas de sistemas normativos internos. Una vía procesal de impugnación, porque hoy día tenemos mucha jurisprudencia, porque vaya que la tenemos, muchos precedentes, porque vaya que los hay. Pero, efectivamente, carecemos de un sistema razonable, un sistema que nos permita ponderar. A ver, voy a poner algunas ideas que me gustaría algún día discutir con alguien que puede escribir leyes, ¿de acuerdo? A ver, yo pensaría que hay que partir del principio de la máxima interculturalidad, es decir, cualquier reforma legislativa tiene que partir del principio de lo que Rosel y yo a veces llamamos la otredad, es decir, el derecho a ser diferentes, la no asimilación cultural como principio fundamental y el respeto a la otredad. Ahora, miren, partiendo de la máxima interculturalidad, justo, también tendría que haber una posibilidad de mínima intervención. Las autoridades electorales tienen que meterse en los conflictos de las comunidades cuando no haya de otra, cuando sea indispensable, cuando en verdad sea lo que hay que hacer. La siguiente. Entonces, a ver, partiendo de eso, empiezo a hacerme algunas preguntas. ¿Es pertinente considerar la necesidad de una reforma electoral orientada a buscar una efectiva justicia electoral indígena e intracomunitaria? A ver, estamos hablando mucho, o hemos hablado a lo largo de 20 años, recuerden que yo llevo 25 años viendo juicios electorales. A lo largo de estos 25 años hemos discutido todas las cosas que tienen que ver con procesos electorales y con procesos electorales por sistemas normativos internos. Pero no hemos hablado justo de que pueda haber una efectiva justicia electoral indígena intracomunitaria. No dudo que haya comunidades que tengan sentido de resolución de conflictos electorales a través de sistemas judiciales o parajudiciales comunitarios. Quizá esa tendría que ser la regla y no la excepción. Quizá el reconocimiento de esa justicia intracomunitaria tendría que ser prioritario. Y solo de manera superveniente, o digamos, de materia supletoria, cuando no haya acuerdo final, que haya una impugnación, pero en principio que ahí se quede. Ahora, otra pregunta, ¿es pertinente que esa justicia electoral indígena intracomunitaria atienda la solución de conflictos en las asambleas? Lo que estoy preguntando es que el órgano máximo de solución de los conflictos tiene que ser la asamblea. Al final del día lo importante es tratar de promover el diálogo en la propia comunidad. ¿Cómo podría funcionar? Pues eso es lo que tenemos que preguntarnos, llamar a académicos, llamar justamente a funcionarios que tengan que ver con los conflictos de la comunidad y razonarlo. Pero esto es un trabajal, ¿se dan cuenta? Esto sí que sería una reforma que nos tardaríamos algunos meses en dimensionar, pero quizás es la reforma que se necesita. La siguiente. Ahora, me sorprende, con todo, de verdad me sorprende que haya pocas personas indígenas en la justicia electoral. Me sorprende. Vamos, estamos resolviendo, todos tenemos un poco de sangre indígena, en mi caso no es tan poquito. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es la autoadscripción cultural. Y eso, el tener una visión de autoadscripción cultural, sí que nos daría la posibilidad de resolver de mejor manera. ¿Por qué no hay personas indígenas en la justicia electoral local y federal? Yo me preguntaba, ¿es tal la complejidad? Porque yo de verdad, siempre me ha interesado el tema, lo he visto progresar, no vengo hoy a hablar de muchas resoluciones, sino más bien de ideas. Podría hablarles desde el primer asunto de Tlacolulita, de Santiago Llaveo, Cherán, todos nahuatl, en que hace un momento lo platicábamos, los últimos de Sonora que están fantásticos, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de lo difícil que es resolver los casos de los sistemas normativos internos.
de la mucha expertise que se necesita para poderlos resolver, del tratar de entender y respetar la otredad. Lo digo de verdad con todo el corazón. No podemos resolver sin el respeto de la otredad. Y entonces aquí es donde viene la cuestión. ¿Por qué no hay una sala especializada en temas indígenas? Podría funcionar. De hecho, en la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que se pueden crear otras 2 salas regionales cuando la Comisión de Administración lo establezca. Quizás sería interesante para que los criterios fueran homogéneos en la medida que deben serlo y no en la medida que no deben, evidentemente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué no se está discutiendo la posibilidad, como pasa en el estado de Oaxaca, de que exista un juicio para resolver los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades? De verdad hay muchas reglas que están en la jurisprudencia, algunas, pero que podrían ser razonables. El tema, por ejemplo, de las periciales antropológicas. Les voy a poner, es ridículo que la pericial antropológica esté en la jurisprudencia y por el otro lado la propia ley electoral prohíba las periciales. Es decir, la ley prohíbe las periciales en materia electoral y sin embargo la jurisprudencia lo amplía a la pericial antropológica, pero no existen reglas para el rendimiento de las periciales antropológicas en la ley. Tendríamos que discutir qué características deben tener las periciales antropológicas para la valoración judicial. A mí esto se me hace muy importante, de verdad, porque también he tenido compañeros que cuando se rinde la pericial antropológica me dicen, ¿y qué? ¿Porque lo dice el perito ya lo vamos a hacer? Tenemos que crear las fórmulas que sirvan para poder llegar a una conclusión razonable. Ahora, viene justamente, sí creo que el camino de los últimos 20 años debe privilegiarse. Hay cosas que han resultado bien, quizá hay que llevarlas a la ley. Y las que han resultado de regular para abajo, a discutirlas todas, y una buena reforma electoral al tema. Ahora, no saben el tema que ha sido ocasionalmente las traducciones. Y tenemos que encontrar fórmulas que permitan una traducción adecuada de los resúmenes para los pueblos y comunidades. Me acuerdo mucho de un caso que tuvimos hace quizá 12, 15 años. Yo con Roselia he aprendido mucho, lo reconozco. Y una de las cosas que he aprendido es que el zapoteco es prácticamente una variación comunitaria. Hay muchos tipos de zapoteco y dejan de entenderse. Bueno, completamente. Eso no lo sabe un chilango de la Ciudad de México. Es una vergüenza y ni hablar. Pero lo he aprendido y quiero seguir mejorando y aprendiendo del tema, ¿no? Es decir, puedo ser ignorante, pero quiero resolverlo pronto. Ahora, lo que aprendí del zapoteco, lo vi en acción, porque de repente queríamos hacer una traducción al zapoteco de una determinada comunidad. No había peritos traductores oficiales en todo el Poder Judicial Federal. Terminamos prácticamente buscando de verdad y encontramos un secretario de estudio y cuenta de un juzgado de distrito que hablaba ese idioma. Pero teníamos un problema, no le podíamos pagar porque además no era perito traductor autorizado, era un tema. Terminamos entonces, pues dándole las gracias, nos hizo el favor, se entregó la constancia respectiva. A ver, este tipo de cosas deberían estar en la ley, sobre todo para que nos sirvan de guía a los juzgadores, porque de repente tenemos problemas que no sabemos resolver. La siguiente. Ahora, me hago más preguntas. Es que de verdad me parece increíble. La reforma electoral pareciera que es como de Francia, de verdad, o de Suiza. No, pareciera que no hay 20% de la población mexicana que se autoadscribe como indígenas, y seguro son más. Son muchos más. Lo que pasa es que recuerden que también existe un tema respecto al levantamiento de encuestas por cuanto hace a la autoadscripción indígena. Hay un tema, ¿no?, que ahorita no quiero mencionar, pero que tiene que ver con todos los temas de discriminación que se llega a tener. Ahora, vamos a hacer, eso es por cuanto hace al sistema normativo. Ahora, tengo más preguntas que me gustaría plantearle a alguien que escriba leyes. A ver,
y no es necesario replantar la representatividad indígena en las diputaciones federales. Por ejemplo, ahora hay, gracias a la jurisprudencia del tribunal, diputados que se autoadscriben como indígenas. Algunos en comunidades históricas de Chiapas con más del 60% de población que nunca habían tenido antes de 2018 representantes indígenas, lo cual a mí me tiene muy impactado. Es decir, hasta que en 2018 creamos las acciones afirmativas indígenas, es que empiezan a haber diputados federales indígenas con mayor circunstancia, digamos, o más. Pero ojo, el problema, creo, respecto de si estas personas son o no indígenas, tiene que ver, creo, con un hecho. Los postulan los partidos. Y los partidos, no sé si son la mejor vía para la votación de personas indígenas. Quizá tendrían que ser candidatos de las comunidades. Una fórmula en la cual exista otra manera de representatividad y de representación de sistemas normativos y de indígenas. Es que me parece evidente, yo llevo 20 años viendo juicios indígenas. Quizá es esa la fórmula. Ahora, ¿se ha alcanzado la finalidad de las acciones afirmativas indígenas? Pues que me van a decir que muchas veces no, que ha habido fraude a la ley, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que de alguna manera hoy hemos entendido. Tenemos todos que aprender también los temas de la fórmula probatoria adecuada, que no resulte discriminatoria, pero que al mismo tiempo no destruya los derechos de la comunidad. Porque al final del día el problema probatorio en la autoadscripción calificada es fundamental. ¿Quién se autoadscribe como indígena y en verdad lo es? No es solo el lenguaje, lo sabemos muy bien. Hay muchas personas indígenas que no, lamentablemente, han perdido su lengua y eso no les quita lo indígena. Tenemos que hacernos esas preguntas. Ahora, yo creo que tendrían que estudiar los resultados de las acciones afirmativas, replantearse el sistema completo respecto, al menos de Cámara de Diputados, y justo en una de esas también regular la autoadscripción calificada que hemos creado en la jurisprudencia del tribunal y establecer las pruebas necesarias. La siguiente, por favor. Yo pienso que justo quizá lo que hay que hacer es plantear la existencia de diputaciones federales indígenas electas, al menos las candidaturas, evidentemente, por sistemas normativos dentro de las asambleas comunitarias. Y por lo mismo que esto sea justo la elección a través de sus propias normas y mecanismos internos. Ahora, determinar en dónde, de qué manera opera y todo eso, pues le corresponderá al legislador, evidentemente, ¿no? Y repensar la autoadscripción calificada. Porque es verdad, es mejor que nada, pero quizá no está funcionando bien. Tenemos que saberlo y estudiarlo. La siguiente, por favor. Bueno, hay que reformar los temas electorales, todos lo sabemos. Están llenos de vacíos y de huecos. Lo que me da un poco de tristeza es saber que no estamos preguntándonos este tipo de cuestiones. Estamos preguntándonos si hay que desaparecer las magistraturas electorales locales. Que a mí, yo lo he dicho y lo he escrito, me parece absurdo siquiera plantearlo. De verdad, yo me imagino que los magistrados electorales de Jalapa seguramente son y serán los mejores y van a hacer un gran esfuerzo por entender los conflictos de Chiapas. Pero no hay nada mejor que el juez se encuentre en el Estado y que entienda las razones locales. Bueno, yo no discutaría eso, pero sí discutaría si es válido esta fórmula de representatividad donde hay representación a la manera, digamos, occidental, europea, y donde las comunidades, donde quizá vive al menos 20% de la población de este país, podría estar mejor representado de otra manera, solo que no es de la manera tradicional occidental partidaria, ¿no? Eso es. Y justo, yo diría que habría que hacer una reforma que se inspire en un diálogo simétrico, repito, basándose en el principio de otredad, de respeto a la otredad.
es muy bonito también esto de los derechos de libertad, de configuración de la personalidad, y todo eso está muy bien, pero lo importante es que nos demos cuenta que las personas diferentes tienen derecho a ser diferentes, y me refiero a diferentes respecto de la fórmula tradicional occidental, ¿no? Dice Roselia, no, hombre de mediana edad, blanco, alto, no estás en ninguna fórmula de discriminación. Tiene razón, pero tengo que hacer un esfuerzo para entender que todos los que sean y estén en otras condiciones, pues merecen todos los derechos, todos, e incluso tenemos que ponderar que el grupo mayoritario, pues simple y sencillamente sea, vamos a decirlo, pues quizá baje sus derechos que históricamente han estado potenciados respecto de las otras personas para potenciar los derechos de los grupos en situación de desventaja. Eso no me parece nada más que hacer justicia. Es lo que yo dejaría. La siguiente, ¿no? Y pues los invito a que me sigan en redes. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y con esto pues vamos a cerrar la mesa. Les agradecemos a todas y a toda su asistencia, esperando verlos en cualquier otro evento que tengamos, ya sea aquí con ustedes o en la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, que tengan todos y todas muy buenas tardes.